Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ebru Şahin y Aknakhnzu han estado entre los nombres importantes en la agenda en los últimos años, tanto con sus vidas privadas como con sus logros. El dúo ganó una gran base de fanáticos, especialmente con la serie Erkay, en la que interpretaron el papel principal decentemente, y atrajeron la atención por el fuerte vínculo entre ellos. Sin embargo, un incidente que experimentaron durante un periodo llevó a una situación que puso en tela de juicio su estrecha relación. En los últimos meses, la ausencia de Ebru Şahin en el funeral de la madre de Aknakhnzu había causado una gran resonancia. Aunque se sabe que la pareja tenía una relación cercana, muchos usuarios criticaron en las redes sociales que Ebru Şahin no asistiera al funeral durante este periodo, que fue un periodo muy difícil para Aknakhnzu. Algunos fanáticos describieron la ausencia de Ebru de su lado en este doloroso día como una omisión emocional a pesar de que el dúo estaba muy unido. La profundidad de las relaciones de Ebru Şahin y Aknakhnzu, quienes se conocieron en el set de la serie y establecieron relaciones cercanas, también fue revelada por la armonía del dúo en proyectos conjuntos. Por lo tanto, la no asistencia de Ebru Şahin al funeral fue cuestionada por los fanáticos y algunos comentaristas sensacionalistas como tal vez haya otra razón. Sin embargo, el silencio de la Ebru en ese momento había aumentado las dimensiones de la crítica. Ebru Şahin prefirió no hacer declaraciones al respecto en ese momento. A medida que pasaban los días, aunque los argumentos se olvidaron con el tiempo, hubo otro dolor en la familia de Aknakhnzu. El famoso actor perdió a su tío hace unos días. Esta pérdida ha sido un periodo muy desafiante para Aknakhnzu. Sin embargo, Ebru Şahin decidió compensar sus viejos errores adoptando una actitud diferente esta vez. Ebru Şahin, quien estuvo al lado de Aknakhnzu durante los días difíciles, llamó a la famosa actriz y le expresó sus condolencias. La llamada telefónica de Ebru sorprendió tanto a sus fanáticos como al mundo de las revistas. Porque, en el doloroso día que experimentó Aknakhnzu, no se esperaba que Ebru hiciera tal acercamiento porque no habían estado juntos durante mucho tiempo y por la tensión entre ellos. No se esperaba que Aknakhnzu respondió calurosamente al llamado de Ebru y este apoyo fortaleció nuevamente los lazos de los dos. Este movimiento generó diferentes comentarios en las redes sociales. Mucha gente consideró este apoyo a Ebru Şahin como un arrepentimiento por no haber asistido al funeral. Ebru Şahin sintió el peso de la actitud fría de Akni el funeral al que no asistió, tal vez con esta llamada telefónica, en la que compartió su dolor, se comentaron. Otra sección argumentó que Ebru exhibió tal comportamiento solo con el propósito de reclamar su verdadera amistad. Otro tema que fue objeto de críticas fue la cuestión de si la Ebru brindó este apoyo para calmar las reacciones de las redes sociales. Al observar la misteriosa actitud y el silencio de Ebru Şahin recientemente, algunas personas sugirieron la idea de que tal medida de apoyo puede haberse hecho para evitar reacciones. Sin embargo, muchas personas también apreciaron su paso, argumentando que Ebru estaba tratando sinceramente de compartir el dolor de su amiga. La historia de Ebru Şahin y Aknakhnzu llama la atención no solo por sus logros en el set de una serie, sino también por los altibajos en sus vidas privadas. La reciente y dolorosa pérdida de Aknakhnzu puede ser parte del esfuerzo de Ebru Şahin por compensar sus errores anteriores haciendo una evaluación interna. Este incidente demostró una vez más que la amistad de los dos es fuerte. Independientemente de lo que suceda, el apoyo mutuo del dúo también puede hacer que las críticas que se han olvidado con el tiempo queden atrás. La llamada telefónica de Ebru Şahin reveló una vez más la importancia de la sinceridad. Estos desarrollos entre Ebru Şahin y Aknakhnzu no solo están relacionados con las relaciones personales del dúo, sino que también tienen una profunda conexión con el punto de vista de los medios y la base de fanáticos. En respuesta a las dolorosas pérdidas sufridas por Aknakhnzu, el apoyo brindado por Ebru Şahin ha sido una señal para muchas personas que revela nuevamente su fortaleza. Porque, incluso el más mínimo malentendido en el mundo de las revistas a veces puede llevar a la terminación de relaciones que han durado años. Sin embargo, la atención que mostró Ebru después de que Akn perdiera a su tío, por el contrario, fue vista como un paso prometedor hacia la continuidad de su relación. La presión de los medios sobre las celebridades aumenta aún más, especialmente cuando se trata de eventos emocionales y pérdidas.
Esta situación se reflejó en las vidas de Ebrusain y Aknaknz. La crisis funeraria vivida el año pasado fue comentada por muchos medios de comunicación durante días y se publicaron noticias denunciando la relación entre los dos. Las críticas no solo se limitaron a que Ebru no asistiera al funeral, sino que también el silencio de Ebrusain después fue otra cuestión de curiosidad. Ebru dio una especie de respuesta a las presiones de los medios en ese momento con una llamada telefónica en la que ofreció su apoyo a Eikin. Esto fue bastante significativo para sus fanáticos y usuarios de las redes sociales. El movimiento de Ebru, quizás, la reveló como alguien que ha aprendido de sus errores anteriores. La relación de Ebru y Eikin siempre había sido objeto de mucha especulación. La tensión vivida en el funeral de la madre de Aknaknzu fue la primera prueba seria en estas relaciones. Sin embargo, después de estos eventos, también se observó que había una distancia entre los dos. El apoyo de Ebru a Eikin quizás se vea como una forma de superar esta distancia en el pasado y restablecer la relación entre ellos. Sin embargo, el sufrimiento en la vida personal de Aknaknzu puede haber aumentado la comprensión y el apoyo para él a los ojos de Ebru. Porque las grandes pérdidas pueden hacer que una persona sea más empática y sensible. Por lo tanto, la actitud de Ebru hacia Eikin es un signo de un proceso de curación emocional, quizás causado por malentendidos y tensiones pasadas. Aunque los fanáticos agradecieron este apoyo de Ebrusain de una manera sincera, aún queda por debatir en el mundo de los medios si actuó con pesar. Algunos críticos dijeron, ofreció Ebru este apoyo para compensar sus errores anteriores. Al hacer la pregunta, otra sección afirmó que creían en la sinceridad de Ebru al decir, este es un indicador de la verdadera sinceridad. Independientemente de lo que suceda, la relación de Ebrusain y Aknaknzu también llama la atención por su profesionalismo. El dúo logró un gran éxito con la armonía que exhibieron en los sets de la serie. Sin embargo, tales dificultades que experimentaron en su vida privada fueron apreciadas por la actitud amistosa que mostraron. El hecho de que Aknaknz fuera buscado y apoyado por Ebrusain muestra el respeto y el compromiso de dos nombres famosos entre sí. En los próximos días, es una cuestión de curiosidad cómo Ebrusain y Aknaknz mantendrán una relación después de este incidente. Pero una cosa es segura, parece que continuarán apoyándose mutuamente en todas las áreas de la vida, no solo en el set de la serie. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.